Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre, para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor, si al regresar su amo, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado, y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y a emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces, todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Terminaremos esta semana la lectura continua del Evangelio de San Mateo. Las 3 páginas propuestas desde hoy jueves y hasta el sábado las incluye San Mateo en un gran discurso de Jesús sobre el fin de los tiempos, llamado discurso escatológico. El discurso escatológico se refiere a los acontecimientos finales y en concreto a la actitud de vigilancia que debemos tener respecto a la segunda venida de Jesús. Hoy Jesús nos dice: velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tenemos que estar atentos y despiertos, diligentes y dispuestos, ya que el Hijo del Hombre vendrá como el ladrón que puede venir en cualquier momento, sin avisar previamente, o el amo que puede regresar a la hora en que los criados menos se lo esperan. En ambos casos, la vigilancia y el estar atentos hará que nos encuentren preparados. Y el Evangelio de hoy está especialmente dirigido a los que tenemos en nuestras manos, sean muchos o pocos, bienes humanos, dones y carismas espirituales y herencias materiales. Dios nos ha dado la vida, nos ha dado su gracia. Todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Él. Él es el amo, Él es el Señor. Dios ha confiado tanto en nosotros que hasta nos ha encomendado incluso el cuidado de nuestros hermanos y hermanas. A algunos el Señor nos ha llamado y nos ha puesto como administradores de su gracia, siendo sacerdotes, misioneros, religiosos y religiosas. A ustedes, queridos laicos, también el Señor les ha encomendado el cuidado de la Iglesia. Lo ha dicho el Papa Francisco: los laicos son la fuerza viva de la Iglesia. Todos, según sus carismas y dones, hemos sido constituidos por gracia de Dios en siervos del reino de Dios. Jesús en su parábola
nos habla de dos clases de siervos: el siervo fiel y prudente y el siervo malvado. La pregunta de hoy sería: ¿qué clase de siervo he sido hasta hoy? ¿He sido como el siervo fiel y prudente que se ocupa de lo que el Señor le ha encomendado? ¿O he sido como el siervo malvado que abusa de la confianza y la misericordia de su Señor y le desobedece y hasta maltrata a sus hermanos? Cada quien dará en silencio sus respuestas. Jesús nos advierte claramente cuál es la actitud de servicio que debe de regir las relaciones en medio de la comunidad cristiana. Hablar de los siervos malvados sería tal vez redundar, porque días atrás estuvimos meditando en las actitudes de los fariseos, que eran siervos que abusaban de su posición para oprimir y maltratar a los demás. Me gustaría, eso sí, con mucho cariño, compartirles a todos una breve reflexión acerca de lo que significa tener un corazón de siervo fiel y prudente, resumido en 3 puntos importantes. Podemos ir revisando con humildad y determinando con sinceridad qué aspectos debemos de corregir o mejorar para así poder servir más y mejor al Señor Jesús. Primer punto: para ser siervos fieles y prudentes, debemos pensar como siervos. No somos amos o señores. Debemos de recordar que tan solo somos simples administradores, siervos nada más, mayordomos del Señor. Y Dios, como amo y Señor, está más interesado en saber por qué haces las cosas que en saber qué es lo que haces. A Dios le interesa conocer cuál es el motivo por el cual le sirves a Él. Entonces, pregúntate: ¿por qué estoy sirviendo al Señor? O si estás pensando en servirle, pregúntate: ¿por qué quiero servirlo? Porque puede ser que estemos sirviendo en muchos campos, pero para alimentar nuestro ego, para lucirnos, para sobresalir, para que nos vean, como hacían los fariseos. O puede también suceder que hagamos las cosas para acallar la conciencia, porque creemos que estamos en deuda con Dios por algo que hicimos mal. Entonces servimos, pero para pagar una penitencia. O también habrá quien sirva como trueque, es decir, a cambio de algún favor o milagro. Yo te sirvo, Señor, pero si tú me das tal cosa. Hay quienes sirven por compromiso. También hay quienes sirven movidos meramente por intereses personales. En todo caso, ¿por qué estás sirviendo al Señor? ¿Cuál es tu verdadera motivación? Dios quiere que le sirvamos por amor y nada más que por amor. Los siervos buenos aman a Dios y aman al prójimo como a sí mismos. Los siervos piensan y se preocupan más en los demás antes que en sí mismos. Se enfocan en los demás, no tanto en sí mismos. Esto es lo que significa perder tu vida, negarte a ti mismo.
es olvidarte de ti mismo para servir a otros por amor, solo por amor. Jesús se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Entonces, no puedes ser siervo si estás lleno de ti mismo, de tu egoísmo, de tu vanidad, de tu orgullo, de tu soberbia, de tu prepotencia. Solo cuando nos olvidamos de nosotros mismos, podemos hacer cosas que merecen ser recordadas en la eternidad. Los siervos piensan como mayordomos, no como dueños. Recuerdan siempre que todo le pertenece a Dios. Por eso rinden todo honor y toda gloria a Dios, porque saben que todo le pertenece a Él y todo lo hacen por amor a su Señor. Segundo punto. Los siervos fieles y prudentes piensan en su trabajo, no en lo que los otros hacen. ¿Cómo cambiarían mucho las cosas en la iglesia y muchas cosas cambiarían en la iglesia si tan solo hiciéramos esto? Somos siervos, no somos supervisores. Los siervos del Señor no se comparan entre sí, no chismorrean, no critican ni compiten con otros siervos que ejercen otros ministerios o sirven en otros campos. No envidian los dones de los demás, ni intentan usurpar a otro en su lugar. Nada de eso. Saben que son únicos, por eso son auténticos. Los siervos auténticos están siempre muy ocupados haciendo el trabajo que Dios les asignó. Somos a menudo especialistas en andar viendo qué es lo que hacen o dejan de hacer los demás. Esto nos distrae, nos desenfoca, nos cansa, nos desgasta y al final malogra el propósito de Dios en nuestras vidas. Y esto es precisamente lo que el enemigo quiere. El siervo verdadero vive enfocado en la misión que Dios le encomendó y la lleva a feliz término. Jesús nos dio ejemplo. Él nunca se desenfocó. Él vino a salvarnos y lo hizo. Los siervos verdaderos tampoco se gastan la vida quejándose de las injusticias. No viven lamentándose, ni se resienten con quienes no están sirviendo, ni con aquellos que les ponen trabas para servir. Simplemente confían en Dios y continúan sirviendo, haciendo aquello que les encomendó su Señor. Tercer punto. Los siervos fieles y prudentes siempre están disponibles para servir. Siempre deben estar listos para cumplir con sus deberes. Velan y están preparados porque no saben cuándo llegará su Señor. Un siervo fiel significa darle a Dios el derecho de controlar tu vida, tu horario y permitirle que lo interrumpa en cualquier momento que Él así lo necesite. Eso es ser siervo fiel. Los siervos verdaderos prestan atención inmediata a las necesidades de su prójimo. Siempre están mirando de qué manera pueden ayudar a sus hermanos. Los siervos fieles hacen lo mejor con lo que tienen. No tienen excusas, ni postergan, ni se sientan a esperar mejores circunstancias. Cuando ven la necesidad, no dejan escapar la oportunidad. Siempre están atentos y dispuestos a servir. En resumen,
Los siervos verdaderos son fieles a Dios antes que a nadie. Son dignos de confianza porque son responsables. Sirven en libertad, con alegría, porque lo hacen por amor. Si vamos a servir, que sea porque amamos y que sea para darle la gloria a Dios. Nada más nos debe de interesar. En este pasaje, Jesús nos invita a la vigilancia y sobre todo a reconocer que todo lo que tenemos, lo tenemos solo en administración, por lo que tenemos el compromiso de cuidar de sus bienes y de administrarlos correctamente. Si hoy fuera el día y el Señor nos pidiera cuentas de la administración de sus bienes, ¿cómo nos encontraría? ¿Estamos listos? ¿Despiertos? ¿Cumpliendo diligentemente con nuestro deber? Les invito a hacer un serio balance de la administración de bienes que hemos hecho, de lo que el Señor puso a nuestro cuidado y a meditar principalmente en cómo ha sido nuestro trato con el prójimo. Quien no se siente dueño nunca verá a Dios como un ladrón. Quien viva como un siervo saltará de gozo cuando vea venir a su Señor. Sintámonos siervos amados, seamos siervos fieles y vivamos como siervos en los cuales el Señor puede confiar, y veremos en Dios un amo amoroso que vuelve a nuestro encuentro para llenarnos del más perfecto gozo. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.